Vamos a hacer un repaso de los principales puntos del libro de las unidades uno y 2 de Mochon y Becker. Para eso les voy a compartir el PowerPoint con el que estuvimos trabajando en la clase del día miércoles último, en el cual estuvimos repasando el concepto de economía. Dijimos que era una ciencia social que estudia la forma en que los seres humanos, las personas, se organizan o organizan la producción, la distribución, el intercambio y el consumo de bienes entre los miembros de la sociedad. Producción de bienes que se realiza mediante empleo de recursos, ¿sí? Recursos que son escasos y que a través de distintas actividades se obtienen para poder satisfacer las necesidades económicas dentro de una sociedad. Entonces la economía se encarga de estudiar, ¿sí?, la organización de estas actividades económicas, la producción, la distribución, el intercambio y el consumo. La microeconomía estudia el comportamiento de las unidades económicas y de los agentes económicos, ¿sí?, individuales, tales como las economías domésticas y las empresas y sus interrelaciones. Habíamos dado el ejemplo, ¿sí? ¿Por qué el aumento del precio del pollo genera, por ejemplo, el aumento de consumo de carne vacuna? Eso sería una cuestión microeconómica, en donde analizamos, ¿sí?, a los agentes económicos en particular. En cambio, la macroeconomía estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto, ¿sí?, permitiendo conocer y actuar sobre el nivel de la actividad económica de un determinado país o de un conjunto de países, trabajando con variables agregadas. Ahí vamos a estudiar la demanda agregada, la oferta agregada. En vez de estudiar el precio de un bien, vamos a estudiar el nivel general de precios y cómo incide eso en el índice de inflación, el desempleo, ¿sí?, y otras cuestiones eh, que hablan de cuestiones y objetivos macroeconómicos, ¿sí?, como reducir el desempleo, como reducir la inflación, incrementar la producción de un país, la balanza comercial, determinadas cuestiones que vamos a ver en lo sucesivo. Después dijimos que entonces esas cuestiones macroeconómicas terminan determinando determinadas políticas económicas, que después también vamos a estudiar sobre el final de la cursada, que sería la política fiscal, monetaria, política presupuestaria. También vimos el concepto o la definición de economía política, para lo cual trabajamos con otro libro, que decía que es una ciencia social que estudia las relaciones sociales a lo largo de la historia, a partir de las cuales surgen, se desarrollan, se consolidan y desaparecen distintas formas de organizar las actividades económicas, es decir, la producción, la distribución, el intercambio y el consumo. En esa unidad y con ese link que yo les había dado, comenzamos a estudiar las doctrinas económicas. Vimos el mercantilismo, que consideraba que la riqueza de una nación se medía por la acumulación de oro y plata, y que sostenía que el Estado debía tener una balanza comercial favorable, es decir, tener más exportaciones que importaciones. Vimos en la fisiocracia, que consideraba que la principal actividad generadora de riqueza era la agricultura, ¿sí?, que surge a fines del 1600. O sea, fuimos viendo que estas actividades, estas doctrinas, perdón, surgen a lo largo de la historia. Vimos también la economía clásica, ¿sí?, con Adam Smith y David Ricardo, que sostenían, ¿sí?, el valor, la teoría del valor trabajo, teoría que fue tomada también por Marx, y que a esa teoría que decía que el valor de una mercancía dependía del trabajo, ¿sí?, de la cantidad de trabajo necesaria para producirla, le agrega el concepto de plusvalía, que era la ganancia de los capitalistas, que era apropiada, ¿sí?, y que correspondía a los trabajadores, ¿sí?, que se conseguía gracias a la explotación de la clase trabajadora, y plantea que el capitalismo está, digamos, condenado al fracaso por el tema de la lucha social, la lucha de clases entre los capitalistas, que eran los que
se apropiaban de esa ganancia que correspondía retribuir al factor trabajo. Luego vimos también la doctrina neoclásica, que cambiaba esta teoría de valor-trabajo por la teoría subjetiva del valor de la mercancía, donde ya no es más el trabajo, ¿sí? el determinante del valor de un bien, sino su nivel de utilidad, es decir, lo que proporciona, el nivel de satisfacción que proporcionan las mercaderías a las personas. Esto depende de los gustos y de las preferencias, y es una cuestión subjetiva. Entonces, ahí vimos el tema del funcionamiento del mercado y del libre juego de la oferta y la demanda, que es lo que determina el precio de un bien, ¿sí? Dijimos que, bueno, que esta doctrina neoclásica, ¿sí? Hoy por hoy, con un corte liberal, puede observarse en muchos países, ¿sí? El sistema de economía de mercados, el sistema capitalista, es el que rige en la mayoría de las sociedades. Después no hablamos, sino que viene a futuro el keynesianismo, que es otra de las doctrinas económicas que las vamos a estudiar más adelante, cuando veamos bien el tema del rol del Estado. Es una doctrina donde el Estado tiene que intervenir en la economía, si bien manteniendo un sistema de economía de mercados, con una finalidad de poder reactivar la economía. Después vamos a verlo bien, vamos a hablar del tema de gasto público, recursos, etcétera, y el monetarismo, que también es otra doctrina que vamos a trabajar más adelante, vinculada, ¿sí? a las cuestiones de política monetaria. Después tenemos los sistemas económicos, ¿sí? Que es la forma en que se organizan los individuos de una sociedad para resolver los problemas económicos básicos: qué producir, cómo producir y para quiénes producir. Esto lo vamos a encontrar, tanto el tema de sistemas como de doctrinas, vamos a encontrarlo en el capítulo 3 del libro de Mochon y Becker. Van a ver que habla del sistema de economías de mercado, que está vinculado a lo que es el capitalismo, y el sistema de planificación centralizada, que está vinculado, ¿sí? a lo que conocemos como comunismo. También van a ver que se desarrolla los sistemas. ¿Qué otras cuestiones vimos? Vimos el concepto de necesidad, que dijimos que era la sensación de carencia de algo unida al deseo de satisfacerla. Vimos que esas necesidades pueden clasificarse, de acuerdo a su naturaleza, en necesidades primarias, que son aquellas de las que depende la conservación de la vida, las vitales, por ejemplo, alimentarse. Las secundarias son las que tienden a aumentar el bienestar del individuo, ¿sí? A ponerlo en un grado de mayor satisfacción, ¿sí? Eh, por ejemplo, tomar unas vacaciones. Clasificación también en función de quién surgen, pueden ser individuales, las propias del individuo, las colectivas, que surgen del individuo en relación con la comunidad, y las públicas, que surgen de la sociedad, pero que el Estado las toma como propias, por ejemplo, la administración de justicia, la seguridad interior, eh, la, la seguridad exterior también, ¿sí? O sea, o el orden interno, que sería lo que está vinculado a lo que es la policía, la seguridad exterior, vinculado a lo que es las Fuerzas Armadas, y la administración de justicia. Son eh, necesidades vinculadas al Estado, ¿sí? Propias del Estado, y todas aquellas que los gobernantes asuman como propias. Después tenemos las necesidades económicas, se satisfacen a través de bienes y servicios, que son todo aquello que sirve para satisfacer deseos o necesidades de los seres humanos de forma directa o indirecta. ¿Cómo se clasifican? Hay distintas clasificaciones, algunas de las que menciona el libro es la clasificación según su carácter. Los bienes son libres cuando son ilimitados y no son de propiedad de nadie, existen en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de todos los seres humanos. Los económicos, que son aquellos que cumplen con las siguientes características: son escasos en relación a los deseos que hay de ellos, son apropiables, ¿sí? Pueden ser de propiedad de alguien, y son transferibles a título oneroso, es decir, se transfieren pagando un precio por ellos. Después tenemos la clasificación según su naturaleza. Los bienes pueden clasificarse en bienes de capital, que son aquellos que no satisfacen directamente las necesidades humanas, ¿sí? Sino que las satisfacen a futuro, porque son aquellos que permiten
la elaboración de otros bienes, ¿sí? Los bienes de consumo son los que se destinan a la satisfacción directa de las necesidades de la sociedad y pueden subclasificarse en duraderos, que son los que permiten un uso prolongado, por ejemplo un electrodoméstico, y no duraderos son aquellos que se ven afectados por el transcurso del tiempo, que son consumibles en un primer uso, por ejemplo un alimento. Eh, la clasificación de acuerdo a su función pueden ser intermedios, que son aquellos que deben sufrir nuevas transformaciones antes de convertirse en un bien final de consumo o en un bien final de capital. Y los bienes finales, que son aquellos que ya han sufrido las transformaciones necesarias para su uso, en el caso de que sea un bien de capital, o su consumo, en el caso de que sea un bien de consumo. Estos bienes o servicios que satisfacen las necesidades se obtienen a partir del empleo de recursos o factores productivos, que son los elementos básicos empleados en la producción de bienes y servicios. Los que van a encontrar tradicionalmente son la tierra, que no abarca solamente la tierra cultivable y la urbana, sino también todos los recursos naturales. Entonces, ese sería nuestro primer factor o recurso productivo, los recursos naturales. También necesitamos para la obtención de bienes o servicios otro recurso muy importante que es el trabajo. Se refiere a las capacidades físicas e intelectuales de las personas que intervienen en los procesos productivos. Son los recursos humanos. El tercer recurso fundamental para obtener bienes y servicios es el capital físico, que comprende a los recursos materiales, capital fijo, por ejemplo, maquinarias, equipos, la fábrica, y también el capital circulante, por ejemplo, determinados materiales empleados en la producción. ¿Sí? Entonces voy a obtener, no sé, la producción de un bien, un caño. Entonces, ¿qué necesito? Necesito recursos naturales, porque necesito el mineral de hierro, necesito determinada energía, necesito recursos humanos, trabajadores, ¿sí? Que intervengan en los distintos procesos para poder hacer, no sé, la fundición del hierro, pero ese hierro se funde junto con chatarra, que es un recurso físico material, que se consume en el proceso productivo. Hay un horno, ¿sí? Para la fundición, que es un recurso físico también, capital físico, un material, ¿sí? Que sería parte del capital fijo de la empresa. Hay un espacio físico también que se utiliza. Entonces, necesitamos básicamente estos tres recursos: tierra, recursos naturales; trabajo, recurso humano; y capital físico. Van a encontrar también que se mencionan otros tipos de recursos como capital financiero, que son los fondos, ¿sí? Que deben estar disponibles para poder adquirir otros recursos. Van a encontrar también capital humano, que se refiere a la educación, a la formación, a la experiencia general, que contribuye a elevar la capacidad productiva del recurso trabajo, ¿sí? De los trabajadores. Y después el libro también menciona como otro factor más la iniciativa empresarial, que es la capacidad de reunir los recursos necesarios para producir bienes y servicios y las tecnologías, ¿sí? Es esta habilidad para saber cómo utilizar los demás recursos para poder obtener esos bienes o servicios que van a permitir satisfacer las necesidades. ¿Qué agentes económicos intervienen en la economía? Por un lado, las empresas, que es la unidad de producción básica, la que se encarga de demandar recursos, ¿sí? Para poder obtener los bienes y servicios que son ofrecidos en los distintos mercados, ofrecidos para la comunidad. ¿Y quiénes consumen esos bienes o servicios o quiénes los demandan? Los bienes y servicios finales de consumo principalmente son demandados por las economías domésticas, que es el segundo agente económico, las llamadas familias, ¿sí? Eh, También otras empresas pueden demandar recursos y pueden demandar otros bienes y servicios, por ejemplo, intermedios o bienes de capital, ¿sí? Y después está el sector público, que es el tercer agente económico, el Estado, ¿sí? A nivel nacional, provincial y municipal. También demanda recursos y ofrece bienes y servicios públicos, ¿sí? Pero además coordina y regula el mercado a la vez que establece la política económica para alcanzar determinados objetivos macroeconómicos. Entonces, también interviene a través de la política fiscal, ¿sí? Cobra impuestos, a través de la política monetaria, interviniendo
en la economía a través de la tasa de interés, interviene también a través de la política presupuestaria, porque el Estado tiene que hacer una estimación de gastos, ¿sí? De gran cuantía que, digamos, afectan a lo que es la actividad económica. Entonces el Estado, ¿sí? También es un agente económico con gran incidencia en los mercados. Y después, otra cuestión que estuvimos viendo son las actividades económicas, la producción, la distribución, el intercambio y el consumo. Lo tienen también desarrollado en el libro, de hecho tienen en el libro la evolución del intercambio, desde el trueque hasta el día de hoy, empleando el pago por medios virtuales o a través de una tarjeta, ¿sí? De crédito o de débito. Un concepto muy importante para destacar de estos dos primeros capítulos es el concepto de escasez. ¿Sí? Dice que es un concepto relativo, ya que los bienes y servicios y recursos necesarios son escasos en relación a los deseos que hay de ella. Entonces la escasez implica un desequilibrio entre los deseos y los recursos existentes y nos obliga a tomar decisiones. Estas decisiones requieren considerar unos objetivos frente a otros, enfrentándonos a múltiples alternativas que implican comparar costos y beneficios. Y ahí es donde aparece, ¿sí? Eh, el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad de un bien o servicio? Es el valor de otros bienes o servicios que renunciamos para obtenerlo. Este costo no se va a medir en pesos, sino que se va a medir en una alternativa que descartamos. Es aquello a lo que tuvimos que renunciar para poder elegir eh, una alternativa. Después vimos también el concepto de frontera de posibilidades de producción, vimos que era un modelo económico que refleja combinaciones máximas de dos clases de bienes que se pueden obtener en un periodo de tiempo determinado con cierta capacidad de recursos y con una determinada tecnología. Este modelo económico que se grafica en un sistema de ejes cartesianos, ¿sí? Nos muestra o nos ilustra la cantidad de recursos, la escasez primero en la cantidad de recursos, porque tenemos una cantidad de recursos limitadas dentro de un periodo de tiempo y con una determinada tecnología. Entonces, lo que nos muestra ese modelo económico es qué es lo que podemos producir con esa cantidad de recursos limitada, con esa escasez de recursos. Es un modelo que también ilustra el costo de oportunidad, porque si nos posicionamos en cualquiera de los puntos sobre la frontera de posibilidades de producción, cada vez que queremos obtener más unidades de una clase de bien, tenemos que renunciar a cantidades del otro bien, ¿sí? Entonces, solo podemos obtener más unidades de un bien renunciando a cantidades del otro bien, porque hay que quitar recursos de la producción de ese bien para ponerlos a producir en otro. ¿Por qué? Porque los recursos se están utilizando eficientemente siempre que estemos sobre la frontera de posibilidades de producción. Entonces también es un modelo económico que ilustra la producción potencial, es decir, la producción máxima que puede obtener con determinados recursos productivos y un nivel tecnológico determinado. También es un modelo que ilustra la eficiencia económica porque nos muestra, en cualquier punto que estemos sobre la frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Que no se puede incrementar la producción de un bien sin sacrificar o sin reducir la producción de otro. Todos aquellos puntos que están sobre la frontera de posibilidades de producción muestran combinaciones eficientes, es decir, en las que no podemos incrementar la cantidad de un bien sin reducir la cantidad de otro. Todos los puntos que están por debajo de la frontera de posibilidades de producción, o sea, todas esas combinaciones de bienes por debajo de la frontera, nos muestran combinaciones ineficientes, porque podemos incrementar la cantidad de un bien sin necesidad de renunciar a la cantidad de otro porque hay recursos que no están siendo empleados. Los puntos que estén por encima de la frontera de posibilidades de producción son combinaciones inalcanzables porque no se pueden obtener con los recursos con los que tenemos disponibles y con la tecnología que tenemos. Había uno de los puntos del multiple choice de la unidad 1, donde teníamos la opción de cámaras y radios, que lo corregimos en la clase, que si destinábamos todos los recursos a la producción de radios, podíamos obtener como máximo 9. Y si todos los recursos los destinábamos a la producción de cámaras, podíamos obtener máximo 3.
Y después teníamos combinaciones intermedias. Si queríamos obtener una unidad de cámara, teníamos que sacrificar 3 de radio. Entonces, una combinación empleando al máximo todos los recursos son 6 radios y una cámara. Si queremos obtener una cámara más, tenemos que sacrificar 3 radios más. Entonces, otra opción empleando al máximo los recursos son 3 radios, ¿sí? Y 2 cámaras. Y la última opción, empleando todos los recursos para las cámaras, podemos obtener como máximo 3 cámaras. Entonces, 9 radios, 3 cámaras, 2 cámaras y 3 radios, una cámara y 6 radios, son opciones en las que empleamos al máximo los recursos, son opciones eficientes en las que nos encontramos sobre la frontera de posibilidades de producción. Cualquier combinación que esté por debajo somos ineficientes. Por ejemplo, si yo estoy produciendo 3 radios y una cámara, puedo producir una cámara más sin sacrificar radios, o puedo producir hasta 6 radios más sin sacrificar ninguna cámara. Entonces, este punto sería una combinación ineficiente. Cualquiera que esté sobre la frontera es eficiente y cualquiera que esté por encima de la frontera de posibilidades de producción es inalcanzable. Por ejemplo, 9 radios y 2 cámaras, este punto es inalcanzable. No lo puedo obtener con los recursos disponibles. 4 cámaras, tampoco lo puedo obtener con los recursos disponibles, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos muestra el modelo de frontera de posibilidades de producción. Después, durante la clase, trabajamos con el verdadero o falso, en el que no solamente teníamos que poner si era verdadero o era falso, sino además teníamos que incluir una breve fundamentación o una corrección de la afirmación. Teníamos un multiple choice donde teníamos que elegir una alternativa correcta, y también está bueno poder fundamentarlo como para debatir en la clase. Y después hicimos las preguntas de repaso y de discusión, ¿sí? Eso fue lo que corregimos en las clases. Han participado 20, ¿sí? Creo que la clase pasada había algunos más. Traten de participar porque vamos a ir haciendo las correcciones en estas clases de Zoom. Para la próxima clase lo que les dejo es para hacer los ejercicios del final de la unidad 2, donde también tienen unas preguntas de repaso y discusión de la unidad, sobre los agentes económicos, sobre los recursos. También tienen un verdadero o falso, que quiero que lo fundamenten, además de poner si es verdadero o falso, y tienen un multiple choice, que también si lo fundamentan está bueno porque podemos discutirlo en la clase. Así que nos estamos viendo en la próxima clase, ¿sí? Espero que les sirva el video. Ahí estamos, dejamos de compartir. También tengo a disposición lo que estuvimos corrigiendo de las actividades, que también está grabado, ¿sí? No estaba grabado la parte del PowerPoint, que fue la primera parte de la clase, así que por eso es que les dejo este video. Que tengan una buena semana y sigan trabajando. Hasta la próxima, nos vemos.